Vamos a hablar de Viena en 1900, de lo que la música fue en torno a Viena en 1900 y bueno, enseguida lo veremos cuando tengamos el ordenador disponible. La música, como todas las artes, está íntimamente relacionada con la cultura, pero seguramente el caso de Viena en 1900 es especial. O sea, ha habido pocas veces en la historia en las cuales la música, las demás ramas de la cultura y, en cierto modo, así, subterráneamente, la política, los cambios de mentalidad, los cambios históricos, en los que todos estén tan absolutamente relacionados. Como yo no soy músico profesional, como soy más bien músico aficionado, eso tendría sus inconvenientes quizá a la hora de explicaros en qué consiste la tonalidad y otros inventos que veremos estos días, estas horas, pero creo que tiene la ventaja de que podremos ver más de cerca cómo se relaciona la música con ese momento histórico y cultural, y si lo hago bien, convenceros de que ese momento histórico que era Viena 1900 es el fin de siglo por antonomasia. Todos los fines de siglo son por antonomasia, ¿no? Siempre hay la mentalidad de fin de siglo, fin de milenio, que es un poco apocalíptica, melancólica, o lo que sea, pero si hay un fin de siglo de verdad, es el fin de siglo de 1900, la sensación de que el mundo se hunde, de que acaba una época, y curiosamente en ese final del mundo que empieza algo nuevo. Si alguna vez se tuvo esa sensación de que esto se cae, era Viena 1900, y si alguna vez empezó de verdad algo nuevo, cuando algo se caía, eso fue en Viena 1900. Por lo menos durante los primeros 5 o 10 minutos tendremos que ver que en casi todos los ámbitos de la cultura, todo el siglo XX se gestó realmente en ese entorno histórico y geográfico. E inmediatamente después veremos que la música estaba ligada a todos esos cambios, que los cambios en música fueron enormes en ese momento y que fue allí donde empezó lo que a lo mejor para algunos es menos agradable hoy, lo que se llama la música contemporánea, esa música que se llama música moderna, aunque tiene ya 100 años, ¿no? pero sigue siendo música moderna que casi se prefiere no escuchar en las salas de concierto. A algunos le gusta a más gente de lo que parece, pienso yo, y la que escuchemos hoy aquí espero que os llame la atención. Pero bueno, vamos a empezar con un poco de historia y geografía por a quien no esté muy al día. Antonio, ¿un poco más fuerte puede ser? Sí, supongo que se puede. Sí. Bueno, ¿ahora mejor? ¿Y ahora? Ahora es como antes. Ahora. ¿Se oye? Sí, no está bien. Bueno. Así pues, Viena en 1900. Y bien, Viena en 1900 se refiere a una ciudad, a un año. El año en realidad es una época histórica, la época del cambio de siglo. Las músicas que vamos a escuchar hoy y los personajes de los que hablaremos se extienden desde un poquito antes, desde 1900 hasta 1915, 1920, pero en cierto modo la época se extiende bastante más tiempo, por lo menos hasta 1918, hasta el final de la Primera Guerra Mundial, y seguramente en sentido estricto hasta 1945, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el concierto de esta tarde, la segunda pieza, son las Metamorfosis de Strauss, que enseguida veréis que es una música sobre la destrucción de un mundo, ¿no?
todo el mundo que quedó destruido con la Segunda Guerra Mundial. Bien, como digo, es una época histórica que se extiende más allá de 1900, pero cuando hablamos de 1900 nos referimos por lo menos histórica y geográficamente a una formación política que se llamaba Austria-Hungría, o el Imperio Austrohúngaro, cuya capital era Viena, pero no solo, Viena con Budapest, y que ocupaba, para quien no haya visto nunca despacio el mapa, pues esto que veis aquí, prácticamente todo el centro-este de Europa. Visto así, y esto es una época de 1900, parece una cosa muy normal, muy homogénea. Fijaos que tiene encima a Alemania, al este norte a Rusia, está Francia, está España, estamos a finales del siglo XIX, cada uno de esos grandes superficies aquí corresponde a grandes imperios o grandes poderes políticos, más o menos homogéneos. Austria-Hungría es una formación política que bueno, pues es heredera desde el Imperio Romano Germánico. Esto viene desde la Edad Media, está gobernada por la dinastía de los Habsburgo, la misma que gobernó en España hasta los Borbones. Esto para insistir en que como lugar político es realmente muy antiguo. Era tan antiguo que en cierto modo estaba desfasado, y sobre eso es importante tenerlo en cuenta en todo lo que digamos ahora. De momento diríamos, más que desfasado, lo que era un poco distinto de los demás imperios y países del momento. Y lo era porque en lugar de ser una nación moderna, homogénea, que es lo que se impuso en todo el siglo XIX, lo que había en España o en Francia desde el Renacimiento, en Austria-Hungría, como veis, hay un montón de pueblos distintos, y cada uno de ellos con ciertos derechos políticos, ¿no? En cierto modo era un lugar confusísimo, era un auténtico caos. Lo que hay está en verde, esto corresponde a Austria, esto es Hungría, lo de arriba Galicia, en realidad es Polonia, esto prácticamente es lo que actualmente es Checoslovaquia, pertenecía también a Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, Croacia, el norte de Italia, Trieste, Rumanía, el norte de Italia por aquí también, todo el Tirol. De modo que era un imperio que hoy llamaríamos multiétnico. Si miráis más despacio el mapa, pero no hace falta ahora porque no es una clase de historia, veréis por las rayas y demás que había ganado algunos territorios, pero que en general había ido perdiendo más y más territorios durante el siglo XIX, que por lo menos militarmente estaba en decadencia en su competencia con Alemania y con Rusia. Bien, y al frente de este imperio, que a la vez como era imperio de Austria, pero también era reino de Hungría, se llamaba siempre imperio y reino, y el que hacía de emperador funcionaba como imperial y real. De ahí vienen las dos siglas que aparecen aquí arriba, K y K, U en alemán, sí, und I, K y K, Königlich und Kaiserlich, que es real e imperial. Esto da lugar a un pequeño chiste, pero no solamente un chiste, que se repite siempre en la literatura y en la cultura de esta época. Bueno, pues K y K, imperio y reino K y K, claramente le llamaban los literatos Cacania, ¿no? Cacania es en lugar de K y K, ¿no? Estaba regido desde 1847 por este emperador que veis a la izquierda, por Francisco José, que reinó, ya veis, eternamente, ¿no? Desde 1847-48, cuando, o sea, prácticamente después de Napoleón, cuando era muy jovencito, hasta 1916. Casi se puede asociar a Austria-Hungría con Francisco José, que se murió además en plena Guerra Mundial, ya muy mayor. Francisco José quizás menos conocido. A la derecha está su mujer, Isabel de Wittelsbach y Wittelsbach, que era una princesa alemana, se casó con él. Quizá la mujer sea más conocida si ponemos esto, porque Elizabeth es la famosa Sisi. Todo el mundo asocia ya a Sisi, por lo menos con la película, con la emperatriz, y justamente con lo que oficialmente era el imperio austríaco, era Viena, ¿no? Esta especie de romanticismo súper acaramelado que correspondía a Sisi, a su amor más o menos romántico con Francisco José. En la vida real se sabe que la cosa no fue así. Las opiniones sobre Sisi se dividen entre si era una mujer un poco díscola porque era liberal y avanzada para su tiempo, o si estaba medio loca. En fin,
Si traigo a Sisi, aparte de para situarle a algunas personas el Imperio Austrohúngaro en la mitología de Hollywood, también para que os vayáis haciendo una idea de cuál es la imagen oficial que correspondía a ese imperio, ¿no? Quién estaba gobernando allí. Sabréis también que Sisi, la joven emperatriz, murió en 1898 asesinada, ¿no? Por creo que era un anarquista italiano, que corresponde justamente a la imagen que ves ahí abajo. El asesinato de la emperatriz, justamente así como por el cambio de siglo, y un asesinato que correspondía básicamente a la inestabilidad propia de la época y desde luego del imperio, ¿no? Para que veáis un poco más claro el imperio multiétnico del que estamos hablando, el problema aquí sobre todo son las lenguas, como siempre, en parte las religiones, pero también las lenguas. Lo que es en rojo aquí se habla en alemán, lo que es rojo, lo verde es húngaro, pero veis que hay bolsas alemanas por todas partes, ¿no? Muchas veces de judíos emigrados. Por aquí todos estos son serbo-croatas, aquí se habla en italiano, no, este es italiano, este es el esloveno, por aquí es el checo, pero siempre con bolsas en otras partes, ¿no? Una zona del mundo especialmente confusa en cuanto a la distribución étnica, como lo ha seguido siendo hasta hoy. De hecho, han venido realmente todas las guerras de los Balcanes que conocemos. Sobre eso reinaba pues, el emperador Francisco José. Es importante saber esto porque, por ejemplo, alguien como Mahler, de quien hablaremos hoy, y mucha gente muy importante de la cultura de 1900, aunque son de lengua alemana, son sobre todo judíos, sobre todo comparado con lo que eran los otros, ¿no? Uno no es sobre todo judío, uno es judío o uno es persona. Son judíos de lengua alemana que no eran originarios de Austria. En general, Mahler estaba entre Viena y Praga, creo que, no sé, por aquí en la frontera, ¿no? En alguna de estas bolsas medio alemanas. Freud, de quien hablaremos también un poquito, también venía por aquí, ¿no? Pero siempre son muchas figuras culturales importantes vienen de fuera de Viena, en general de bolsas alemanas, y acaban recalando en Viena, pero tienen bastante de apátrida. Bien, y de momento, para ir acabando esta introducción histórica, pues debe estar claro que este imperio multiétnico era en muchos sentidos ingobernable, ¿no? Sobre todo ingobernable con una estructura política tan anticuada como la que tenía. Básicamente, Cacania o Austria-Hungría pues, era una enorme potencia económica, con una gran tradición cultural. Hace 15 días estuvisteis hablando del Biedermeier, de la música de Schubert y de Beethoven un poquito antes. Toda la música importante europea se había producido allí, pero no solamente la música, en gran parte era de lengua alemana. Es muy importante para lo que venga luego saber que en esta sociedad, sobre todo entre la burguesía y la aristocracia, el arte tiene un prestigio enorme. Es una sociedad tremendamente estetizante, si queréis, ¿no? La necesidad de que todo sea muy bonito, lo cual se traducía a finales del siglo XIX en demasiado rococó y demasiado barroco, ¿no? Demasiado Biedermeier justo. Pero la necesidad de que todo sea muy bonito era importante. Y por eso también la presencia tan grande que tenía la música en esa sociedad. Pero junto a eso había una estructura política anacrónica, como era el imperio. Hacían pequeñas reformas liberales, pero comparado con los otros estados europeos estaba políticamente muy atrasado. Y en todo caso era un imperio del cual nadie tenía ninguna gana de formar parte. Estaban los alemanes, los de etnia alemana, los austríacos básicamente, más los que estaban distribuidos por el este de Europa y que se sentían más afines a lo que se estaba formando como la nueva Alemania, y en gran medida preferían unirse a ella. Estaban los húngaros, que en la historia de Mahler serán importantes, porque Mahler trabajó en Budapest y tuvo problemas siempre con el nacionalismo húngaro, que quería independizarse. Los checos, los rumanos, los croatas, veis que está media Europa ahí, ¿no? Y estaban los judíos. Los judíos que una vez que se les dio la posibilidad de emanciparse a lo largo del siglo XIX, se fueron incorporando a la sociedad y en general adoptaban la cultura alemana. No siempre era de origen cultura alemana, pero
después de adoptar una lengua, adoptaban la alemana. Y sobre todo tenían la peculiaridad de los judíos de que, a diferencia de todos los demás pueblos, por así decirlo, eran extranjeros en cualquier parte, sobre todo en Viena, ¿no? Esto hace que no se les quisiera, pero que ellos quisieran especialmente al imperio como tal, porque ese imperio de Francisco José, por muy atrasado que estuviera, es el que no era de ninguna nación, sino un poco de todas, ¿no? Y justamente del cual ellos podían formar parte. Y siendo como eran muy poquitos, sin embargo, culturalmente tuvieron una influencia enorme. De hecho, yo creo que más del 80% de los nombres que vamos a citar hoy son directamente judíos, ¿no? La consecuencia fue para este imperio la Primera Guerra Mundial, que empezó además justamente allí. Empezó con el asesinato del archiduque Fernando en Sarajevo, y a partir de ahí estalló todo. Y al final del imperio, pues Austria-Hungría quedó definitivamente desmembrado en todos los territorios que veis aquí, ¿no? Austria, Checoslovaquia, que son prácticamente los países que hemos conocido en la Europa posterior, salvo Yugoslavia, que posteriormente se ha dividido todavía más, ¿no? Así que al final Viena, de capital de un gran imperio, se queda como una especie de cabeza enorme para una república muy pequeñita, que es Austria. Y es en Viena, de hecho, donde se concentran casi todos los personajes que nos van a interesar hoy. En la medida en que Viena pertenece a lo alemán, combina por un lado lo que es lo cosmopolita de antigua capital del imperio, con una afinidad muy fuerte con Berlín y con Alemania en el norte. Afinidad y a la vez rivalidad, que tampoco será secundario para lo que tengamos que ver. Por pura recomendación, por si alguien tiene ganas de leer, aquí os pongo 3 libros que son literatura todos, novelas, que describen muy bien la época, ¿no? Uno que es muy bonito es La Marcha Radziecki de Joseph Roth, que es una novela que cuenta justamente toda la decadencia del imperio desde el punto de vista de una familia, desde 1840 prácticamente hasta la Guerra Mundial. Si a alguien le gusta más la literatura así pesada y densa, en la cual nunca pasa nada, están los 4 tomos del Hombre sin atributos, de Robert Musil, y desde el punto de vista checo, no el austríaco, pero contando exactamente el mismo imperio, con muchísima ironía y mucha gracia, pero con bastante dureza, está esta novela que ha estado muy de moda en estos últimos años, de Jaroslav Hasek, Las aventuras del valiente soldado Schleich. Bueno, uno diría, bien, ¿cuál es la música que corresponde a Viena 1900? Si uno se atuviese a lo que habitualmente sabe, pues diría que Viena 1900, bueno, por lo menos en la película de Sisi saldrían cosas como estas, ¿no?
En todo caso, esto lo sabemos todos desde el concierto de Año Nuevo. No me detengo ¿Lo más. habéis oído? ¿No? Ya no veo hacer chimpún, chimpún. Bueno, si no, este también es de la época. Es que... Espero que los siguientes se oigan mejor, pero esta música creo que se reconoce como la música que asociaríamos más con Sisi y con el imperio, con lo que es Austria en aquel tiempo. También había música como esta, y espero que esta se oiga con más claridad, porque al fin y al cabo nos interesa más. Bueno, eso ya es Mahler, son las canciones del camarada errante, que por lo menos en la época se escuchaban bastante menos que las valses de Viena. De hecho, casi no se escuchaban. O bien, en esa época se podía ver algo así como esto en la ópera. Voy a ponerse un ejemplo ahora, luego nos vamos a detener más en ella. Pero esto para que veáis un pequeño contraste con el vals primero. ¿No te deja? Es que no me da, para ser recién el capítulo.
encontrar el reproductor de Windows, a ver si es compatible entre Claro, tienes el razón. VLC y el otro. Tienes razón. Sí, sí. Vale, perdona. Estaba pidiendo demasiado. Bueno, para no perder mucho tiempo, iba a poneros más, pero ponemos solamente... Que no le das a tu pantalla izquierda la cunita esa que tiene también el control, ¿Dónde? que es el control de volumen, que es el programa. ¿Abajo dices? Arriba, arriba, arriba. Esa cuña que tiene ahí abajo. Aquí. Ahí, ahí, eso es. Antonio, ¿eso es todo lo más alto que se puede ver? No, se puede ir. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque si no, luego volveremos sobre esta ópera que es Salomé de Strauss para hablar de ella más despacio y porque además por la razón que sea no han salido los subtítulos, que sí es interesante que veáis qué es lo que está cantando. Bien, bueno, estábamos viendo muestras de músicas que se producen en Viena 1900. Hemos empezado con ese vals, luego con la canción así tan desgarrada de las canciones de un camarada errante de Mahler, después con esta ópera de Strauss y por último yo quería mostraros alguna que ya quiere ser bastante más revolucionaria o rompedora. Luego también volveremos sobre esta música. Casi daban ganas de empezar a preguntarse ahora entre todos cuál es de las cuatro la que más cercana, familiar nos resulta, ¿no? Pero si queréis avanzamos luego sobre esta cuestión, ¿no? Si la cuarta, que es la que acabamos de poner, pertenece a Schoenberg, un autor del cual escucharemos otra pieza esta tarde, o si la primera, que son
los valses, al fin y al cabo, también de Viena, 1900. Quería hacer un pequeño repaso sobre lo que significa la cultura que acompaña a la música durante esos tiempos. He hablado de la enorme importancia del arte que el arte tenía en esa sociedad, por razones sobre todo sociológicas también, una burguesía que estaba ya desarrollada económicamente, pero que no conseguía subirse al poder político, pues insistía mucho más en el arte y en la cultura que en otros países de Europa, y esa es la razón por la cual pues, la burguesía del Imperio Austrohúngaro estaba especialmente preocupada porque todo fuera muy bonito, todo estuviera forradito de oro, con sus lacitos y todo muy, muy adornado. Y ocurrió que a finales de siglo, en 1897, al pintor que estaba de moda en aquel momento, le encargaron que para la Universidad de Viena pintara unos murales con pinturas emblemáticas de cada una de las disciplinas. Y lo que pintó Gustav Klimt, que es el autor del que hablamos, es esto que veis aquí. Para la jurisprudencia, para la medicina y para la filosofía. Cualquiera de los tres, pues os podéis imaginar que supuso un verdadero escándalo en aquel momento, porque bueno, pues el rector de la universidad dijo que eso era impresentable, que no se podía tolerar, que por mucho que les gustase el arte, esto prácticamente era pornografía, en todo caso unas figuras, como veis, absolutamente distorsionadas, medio desnudas, y sin que se pareciera en nada a lo que desde el Biedermeier se consideraba arte bonito, ¿no? Así que esto prácticamente no lo aceptaron, luego lo dejaron, y es más, esto ni siquiera duró. Lo que os presento son fotos en blanco y negro, porque esto en la Guerra Mundial ya se destruyó definitivamente. Esto quizá vale para señalar la ruptura estética que tuvo lugar en el paso del siglo XIX al XX. Tuvo lugar en pintura, con Klimt, y con él el llamado movimiento de la secesión, que produjo un estilo que en alemán se llama Jugendstil, que bueno, supongo que lo que aquí en Francia fue el Art Nouveau, aquí también el modernismo, va por ahí, o el Art Deco, ¿no? Por ahí van las cosas. Y que pensaba que en todo caso para producir cosas bonitas no hace falta recurrir a las formas clásicas ni a las voluntades de siempre. En Klimt todavía vemos muchos colores y mucho esfuerzo por, bueno, en general muy erótico, pero también por buscar cosas bellas. Luego las cosas se irán poniendo más secas y más duras seguramente. Otro ejemplo, quizá más drástico, es lo que pasa en la arquitectura. Aquí tenéis dos edificios típicos de Viena, el Hofburg y el teatro, que son, bueno, pues como os podéis imaginar, para bailar valses y para que la emperatriz Sisi paseara montando a caballo. Pero justo a la altura de 1910, un poquito antes, un arquitecto que luego sería famosísimo en todo el siglo XX, Adolf Loos, que era vienés, pues por encargo de la sastrería esta Goldman y Salaskrug, construyó este edificio. Y además este edificio estaba justo detrás de este, de manera que desde la parte de atrás de este lo que se veía era este. Y como en este primero vivía el emperador, pues el emperador cuando se asomaba por detrás veía algo así y se quedaba absolutamente espantado. Ese es un edificio en el cual las ventanas no tienen cejas, por así decirlo, ¿no? No hay nada encima de las ventanas, todo es perfectamente plano, perfectamente cuadrado. Es como quería Loos que fueran las cosas, totalmente racional y funcional. Bueno, pues el cambio del clasicismo anterior a una cosa tan racional y funcional como esta, que tiene lugar en la arquitectura, es algo parecido a lo que ocurre prácticamente en todos los ámbitos, ¿no? Y desde luego en el de la música. De hecho, Adolf Loos, que no sabía música, además creo que era medio sordo, sin embargo, estaba muy implicado con los músicos, salía a defenderles cuando había polémicas, estaban en cierto modo todos en la misma batalla, ¿no? Y la ruptura un poco iba por aquí. Otro edificio famoso de Adolf Loos lo diseñó junto a un filósofo que luego mencionaremos, Wittgenstein, es esto de aquí, ¿no? Que probablemente para nuestra sensibilidad moderna pues es ya menos llamativo, pero en aquel momento, y esto ya eran años 20, pues una casa tan absolutamente geométrica, de paredes blancas, planas y de puras rectas, construida por un millonario con mucho dinero, era chocante, ¿no? Aquí sí quizás se ve mejor, ¿no? Esta foto de la casa de Loos y Wittgenstein en contraste con el palacio que hay detrás. También por esos años en Viena tenemos Freud y el psicoanálisis,
Y no hace falta saber de psicoanálisis, pero sí hace falta saber que casi todos los músicos de los que hablamos hoy, de un modo u otro, tuvieron una relación con él. Y que Freud, en cierto modo, le estaba dando expresión a cosas que estaban muy presentes en la sociedad vienesa. Cosas que luego, en parte, pues, de un modo más o menos tópico, forman, desde luego, parte esencial de la cultura occidental nuestra. La idea del inconsciente, el pesimismo cultural, que era muy propio de Freud y de la época, ¿no? Los seres humanos no pueden ser felices y la cultura nos obliga a ser felices, pero si no tuviéramos cultura sería peor todavía. La idea de que podemos curarnos los trastornos psicológicos por la palabra y la enorme centralidad de la sexualidad y la psicología humana, ligada además a la sexualidad con lo inconsciente, ¿no? Lo menciono así de pasada porque nos saldrá un par de piezas de hoy. Pero esta obsesión con lo sexual, con lo inconsciente, con la degeneración cultural, con el problema del lenguaje y de la palabra, va a estar presente en todos. En la ciencia lo pasamos de largo y también en la filosofía, en otro autor que es cercano a algunas de las cosas que nos saldrán en música. Este autor, Ludwig Wittgenstein, quizá alguno lo conozca, es vienés, es de la típica familia judía rica de Viena, que tenía en su casa a comer todos los fines de semana a Brahms primero, luego a Mahler, que trataba con todas las grandes figuras de la cultura vienesa, y que va a plantear cosas decisivas para la filosofía del siglo XX y que obsesionaba mucho a la gente por entonces. El problema del lenguaje, el problema de los límites de lo expresable, cuánto podemos decir, para cuánto nos puede servir el lenguaje que tenemos, o no sería mejor que nos calláramos, la importancia del silencio, la relación del silencio con lo trascendental, con el sentido de la vida, etcétera, etcétera. Bueno, Freud y Wittgenstein seguramente son los dos grandes pensadores vieneses que han marcado todo el siglo XX y que en el fondo estaban los dos judíos, los dos en cierto modo muy bien instalados económicamente, Freud además profesionalmente, Wittgenstein profesionalmente siempre fue un poco excéntrico, además vivió más tiempo en Inglaterra que en Viena, pero los dos daban expresión a lo que eran las obsesiones de la cultura vienesa. Y la gracia para nosotros es, las obsesiones de la cultura vienesa son de hecho los temas de toda la cultura occidental del siglo XX hasta hoy. Así muy de pasada, literatura de Austro-Hungría en 1900. Conviene que algunos nombres, algunos los conocéis ya, otros conviene que suene cuando hablamos de música. Kafka no tiene mucho que ver con la música, ni siquiera vienés, estaba en Praga, pero es de judío, de cultura alemana, está totalmente dentro de este ambiente y todo el mundo está de acuerdo en que es uno de los padres de la literatura del siglo XX. A Musil ya me he referido antes y a Broch serían los dos vieneses importantes para la cultura del siglo XX. Asko Schnitzel es un dramaturgo que no tenéis por qué conocerle, salvo que que viera la última película de Kubrick hace un par de años, que se llama Eyes Wide Shut, ¿no? Que literalmente es rodar en Nueva York la historia que Schnitzel había producido para Viena en su momento, ¿no? Con la misma obsesión por la sexualidad, la muerte, lo otro, la mujer, que va a aparecer luego en muchas de las piezas musicales que veamos. Rilke como poeta tampoco es vienés, pertenece más bien a Bohemia, pero también está dentro de toda esta cultura. Y me dejo para el final dos que quizás son más desconocidos, pero que son tremendamente importantes. Este es Hofmannsthal, que fue una especie de patriarca de la literatura y de la cultura pues casi hasta los años 20 o 30, mucho más allá del tiempo que estamos hablando hoy. Su relación directa con la música es que es el libretista de Strauss, de casi todos de algunas óperas importantes de Strauss, como El Caballero de la Rosa, por ejemplo. Y su relación con la cultura y con la filosofía es que se hizo especialmente influyente por un texto muy breve en el cual expresaba la necesidad del silencio, o la imposibilidad que tiene el poeta de poder decir las cosas. El lenguaje no vale para nada. El lenguaje, si fuera por el lenguaje que tengo, me tendría que callar. Y en último lugar, este que es quizá el menos conocido, Karl Kraus, y es el menos conocido porque es el vienés puro, un vienés que prácticamente escribía en dialecto vienés y hablaba en dialecto vienés, o sea que es difícil hasta para los no vieneses, pero al cual se referían todos los músicos, todos los literatos, todos los filósofos, y era probablemente la figura central en Viena durante todos estos años. Era un escritor que publicaba una revista quincenal
Cada revista tenía como 100 o 200 páginas y él escribía todo él solito, con artículos siempre críticos, mordaces y feroces sobre la cultura vienesa, que vivía de dar conferencias y la burguesía pagaba sus buenos euros de entonces por ir a escucharle, y escuchándole se metía con todo el mundo, pero que era en cierto modo una especie de director espiritual de absolutamente todos los personajes culturales de entonces, ¿no? Alguien como Schoenberg llegó a dedicarle, no, el Tratado de la Armonía, no, algún texto, diciendo además, le debo a usted más de lo que se puede aprender de alguna persona, y es que de usted lo he aprendido todo, ¿no? Y como Schoenberg, otros cuantos más, ¿no? También judío. De hecho, todos los que vemos aquí, creo que son, salvo Musil y Hofmannsthal, que era la media, Cyril, que todos los demás eran judíos, como Mahler, como Schoenberg, como Freud, como Wittgenstein. Conclusión, todo este rollo que os he contado antes de entrar en la música, es que es en Viena, en torno a 1900, en donde se inventó prácticamente la mayor parte de la cultura intelectual del siglo XX. Y si queremos salir de la cultura, pues Hitler estuvo rondando por Viena, como sabemos, hasta la Guerra Mundial. Y el fascismo, bueno, los alemanes siempre se quejan de que lo de los nazis es una cosa de los austríacos, que siempre han dicho que no tiene nada que ver con ellos. Y por poner las antípodas de Hitler, Theodor Herzl, a quien quizá alguno conozca como el fundador del sionismo. Es otro austríaco, judío, que dándose cuenta de cómo están las cosas para los judíos en aquel momento, inventó el sionismo como ideología, como movimiento político y proyectó la futura creación del Estado de Israel, ¿no? Y prácticamente contemporáneo de Hitler a la vez, ¿no? Saliendo los dos del mismo entorno. Bien, y en música tenemos a los autores de los que quería hablar hoy y sobre todo a los que tenemos que escuchar un poquito hoy. Gustav Mahler, que veis que su vida va a la segunda mitad del siglo XIX y los primeros 11 años del XX. Y luego los tres que se llamaron la Segunda Escuela de Viena: Arnold Schoenberg, del 74 al 51, Alban Berg y Anton Weber. Los tres últimos, además, vienenses puros, ¿no? Mahler será un caso de alguien emigrado a Viena posteriormente, mientras asciende profesionalmente, pero los otros tres salen directamente de Viena. Y ya anticipamos que Berg muere pronto, Weber murió por accidente, por así decirlo, al final de la Guerra Mundial, lo mató un soldado americano, se supone que sin querer, confundiéndolo con un francotirador, y Schoenberg sí que tuvo que emigrar a Estados Unidos en los años 30. De modo que Schoenberg, que además es el maestro de todos ellos, como veremos más despacio, es quien, en cierto modo, lleva musicalmente la cultura vienesa al mundo. O sea, la disolución de todo lo que se estaba produciendo en Viena, ya en un mundo más amplio, y en concreto en Estados Unidos, será obra justamente de Schoenberg. Bueno, y además de estos tres, tenemos en esta época, y cuando se habla musicalmente de Viena de 1900, siempre a Richard Strauss, que va desde el 60 hasta el 51. Strauss estrictamente no era vienés, ni siquiera era austríaco, era alemán, y ni siquiera alemán, era bávaro, era de Múnich. De hecho, Múnich está mucho más cerca en muchos sentidos de Austria que de Berlín. Pero como veremos enseguida, sus relaciones con lo austríaco y con todo lo que era Viena eran muy estrechas. Tiene una vida además que, como veis, acompaña largamente toda la época. Cuando Strauss nace, Alemania todavía no existe como nación, está unificada en 1860. Y cuando muere ya se ha destruido absolutamente todo. Él va a acompañar todo eso, siendo además cada vez más una especie de representante egregio de lo que es la gran cultura germánica y la gran cultura alemana. De modo que por esa razón va a ser quien más le duela cuando la cosa se venga abajo, ¿no? Y esto no lo cuento porque lo vamos a escuchar esta tarde, cuando escuchéis Metamorfosis, que realmente es el poema sinfónico que describe el sentimiento que tenía en ese momento. Y Strauss es famoso musicalmente por cómo es la antesala de la modernidad sin llegar a serlo, por cómo prolonga a Wagner en muchos sentidos, escribiendo unos poemas sinfónicos a veces gigantescos, muchos de los cuales conoceréis, el de Zaratustra o La vida de héroe, Don Quijote. Pero nosotros vamos a ocupar ahora de las óperas, en concreto de una sola, que es de Salomé.
pero por poner otras dos, Electra, Salomé y Electra serían las dos óperas más rompedoras y vanguardistas. El Caballero de la Rosa, que es posterior a ellas, que en cierto modo marcaría como una especie de paso atrás de Strauss, ¿no? El Caballero de la Rosa sabréis que ya es más clásica, ¿no? Yo quería que viéramos Salomé. Que nos fijáramos en un par de cosas de ella, ¿no? Es importante, antes de fijarnos en ella, pensar dos cosas. Una, que la ópera era en aquel momento, pues, bueno, lo más espectacular que podía experimentarse. Hoy existe el cine, existen los parques de atracciones, los efectos especiales, lo que se quiera. Pero después de Wagner y a finales del siglo XIX y comienzos del XX, ir a la ópera y ver una ópera era lo más parecido a salir del mundo cotidiano y entrar en un mundo sobrenatural. Es lo que era realmente la experiencia de la ópera para entonces. Y además, como Wagner había conseguido crear lo que él llamaba la obra de arte total, que conjuntaba la creación musical con lo visual, con la tensión dramática, con textos magníficos, aquello realmente era una experiencia brutal para cualquiera que lo viera. De modo que cuando había una ópera nueva era una auténtica sensación. Era mucho más que cuando hay una película nueva. Y a principios de siglo, hacia 1905-6, pues se supo que Strauss, que ya era el gran músico alemán, que había compuesto los grandes poemas sinfónicos, que Strauss había compuesto además una ópera que se salía absolutamente de todos los cánones. Y la ópera era justamente Salomé. Bueno, luego contamos Salomé. Nos vamos a situar ahora en el momento en que la ópera se estrena para el gran público. Se había estrenado primero en Dresde, pero luego en 1906 se estrenó en una ciudad austríaca al sur de Viena, en Graz. Se estrenó allí porque, aunque lo lógico hubiera sido que alguien como Strauss estrena su última ópera en Viena, y además el buen amigo de Strauss, que era Mahler, era el director de la ópera de Viena, y había hecho todo lo posible para que se estrenara en Viena, pues el emperador y la censura dijeron que no tenía que hablar, que eso allí. Así que tuvieron que irse, por así decirlo, a una ciudad de provincias, que era Graz. Y allí fueron, lo que pasa es que allí se fue todo el mundo. Cuando se representó en 1906 en Graz, estaba Mahler, estaba Strauss, estaba, se supone que Hitler, luego Hitler siempre dijo que estuvo allí, estaba Hitler, estaba prácticamente toda la gran sociedad, la gran cultura vienesa y gran parte de la gran cultura alemana. De hecho, se fueron allí, por supuesto, todos los músicos, la gente con dinero y la gente, los músicos sin dinero, pero con ganas de ver algo completamente distinto. ¿Y qué pasaba en Salomé? Salomé era una obra, por lo menos por el argumento, ya era bastante escandalosa para la época. El libreto no lo había escrito nadie expresamente para la ópera. El libreto original era en inglés y era la obra de teatro de Oscar Wilde. Oscar Wilde era un escándalo también en el cambio de siglo. Hacía poco lo habían condenado por homosexualidad, era prácticamente impresentable. Pero había escrito un drama que era la historia bíblica de Salomé. Para los que hace mucho tiempo que no leen la Biblia, no leen esta historia, la recuerdo, por lo menos en la versión de Wilde, ¿no? Herodes está casado con Herodías, tiene una hijastra que es la hija de Herodías, que es Salomé. Herodes tiene prisionero a San Juan Bautista, que en la ópera se llama Iocan, lo veréis enseguida. Pues en la versión de Oscar Wilde se le tiene prisionero porque San Juan Bautista o Iocanan ha dicho que la vida de Herodías es tan absolutamente impúdica e inmoral que será castigada por ello y la reprende continuamente. Aunque Herodías y los judíos, los jefes de los judíos quieren matar a San Juan Bautista, a Iocanan, Herodes parece que le tiene demasiado respeto, quizás a un santo varón no se atreve. Ocurre que Salomé un día ve a Iocanan en una fiesta de Herodes, se enamora perversamente de él. Él, por supuesto, le rechaza porque es un santo varón absolutamente casto. Herodes está enamorado de Salomé y quiere que baile para él, le cuesta convencerla. La escena que os he puesto antes, muy breve, que no se veían los subtítulos abajo, es el momento en que Salomé encuentra a Iocanan por primera vez y
siente por el enorme atracción sexual, que el otro rechaza. Es una atracción sexual absolutamente mórbida, recuerdo a Freud, en la cual empieza a decir no te quiero, lo rechaza, pues tu cuerpo es horrible, está lleno de gusanos y de asco de verlo, por muy blanco que sea, después de haber dicho que es maravilloso. Después lo mismo con el pelo, que también es horrible y asqueroso. Empieza a rechazarlo como se rechaza justamente aquello que se desea. Luego, lo que me gusta de ti es tu boca, quiero besarte, y el otro también lo rechaza. Eso era la escena que estábamos viendo antes rápidamente. Herodes pide a Salomé que baile, Salomé baila. Herodes queda tan prendado del baile de Salomé que le dice, te daré lo que me pidas. Y Salomé dice, quiero exactamente la cabeza de Iocanan. Quiero que le corten la cabeza y lo traigan. Herodes se resiste, pero al final tiene que ceder. Y cuando cede, vamos a ver si ahora sí que nos funciona esto bien. Estamos como antes. VLC lo tiene. ¿Aquí? No, arriba, un poco más arriba, VLC medio. Bueno, la historia hasta ahora la retenéis. Recordáis también por la Biblia de la cabeza de San Juan encima de una bandeja. Salomé tiene la bandeja. Y en ese momento, para escándalo de Herodes, Salomé empieza a cantar.
Igual está bajado Aquí. en el icono este que hay cuando uno le sube y baja el volumen. No le hay fuera de esta Es aplicación. verdad. Ay. Vamos a empezar de nuevo. Lo que veo es que no salen los subtítulos y deberían salir. ¿Cómo te atreves a empezar de nuevo? Luego la escena. Pero yo, ¿cómo te atreves? Pensando que te va a salir. Es que debería salir, ¿eh? ¿Sí? ¿Debería? Sí, sí, ahora otra vez estoy ¿Ves? claro. ¿Cómo te atreves? Lo siento, pero... Ya lo toco. ¿Hacemos el descanso ahora? Como queráis, pero... Queda mucho. Es que tienes que esperar cuando te vas Sí, al baño. pero esto es... Vete para allá. No, pero ¿ves? Ahí es elegir subtítulos, eso, clicar ahí. Y ahora sí. Bueno, lo que viene ahora es tan impresionante que yo creo que... No vale mucho.
Bueno, esas eran las dos últimas escenas de esta ópera. La versión era creo que es Claudio Wagner. Edward Jones. Y la actriz Mari, que es estupenda, María Ewing. Bueno, la ópera fue un exitazo en aquel momento, ¿no? Por lo menos para los que fueron a verla, pero no dejaba de ser un escándalo completo, ¿no? Desde luego un escándalo moral, ¿no? Y sobre la parte moral sexual vamos enseguida. Hay que situarlo en el contexto, hay que pensar que, claro, hasta ese momento el público está acostumbrado a Beethoven, al que había sido la continuación casi natural de Beethoven, que era Wagner. Y Wagner, la ópera tiene mucho de wagneriano, ¿no? Tanto con los motivos y el argumento. Lo que pasa es que, claro, Wagner y Beethoven, por muchísimo dramatismo que pusieran, les gustaba poner el dramatismo fuerte, el final siempre era pues era un final malo, como en Wagner, ¿no? Se acaba muriendo, pero es una muerte de superación espiritual, digamos, cuando uno coge Tristán y Isolda, que al fin y al cabo está muy presente aquí. Pues es verdad que Tristán y Isolda se mueren por ese amor imposible, pero la muerte de ellos es insignificante al lado de lo grandísimo que es su amor y de lo que ellos trascienden con ese amor, ¿no? O sea, es un amor más allá de la vida. Y aquí pues se juega incluso musicalmente se juega con Tristán y Isolda muchas veces. No deja de ser un sentimiento fortísimo, sentimiento amoroso, pervertido, puramente sexual y una perversión como es la de Salomé, pero no deja de ser un sentimiento puesto musicalmente. Lo que pasa es que no es para nada algo que se resuelva en esta superación espiritual, ¿no? Sino que se resuelve, para empezar, en algo moralmente repugnante para la época y para la nuestra, pues una especie de necrofilia. Nadie diría que es realmente algo sano, ¿no? Y en todo caso lo que queda es todo mucho más enrevesado, ¿no? No hay una resolución al final. Musicalmente tampoco. Cualquier musicólogo explicaría aquí como, bueno, frente a los acordes bien resueltos, con muchas disonancias que haya en Wagner, aquí ya veis cómo acaba, ¿no? Acaba con creo que son 8 notas seguidas a la vez cuando la mandan matar y con la percusión. O sea que es una brutalidad de música que no termina en nada. Que musicalmente no tiene tanta altura como podría esperarse de un sucesor de Wagner o de Beethoven. Esto ya es lo que podía escandalizar bastante. Y lo gracioso es que a la vez, como digo, pues tenía éxito, para sorpresa de gente como Mahler, ¿no? Que era el gran amigo de Strauss, que se quejaba de que su música, que era por lo menos tan moderna como la de Strauss, no encontraba tanto éxito en el público, y sin embargo está así, ¿no? Uno podría preguntarse por qué es eso, ¿no? Por qué esta ópera, precisamente la ópera de Strauss, podía atraer tanto a la gente. Una razón, desde luego, está en el juego. Esto es una caricatura, es una ilustración propiamente del drama de Wilde, ¿no? Pero se utilizaba mucho en la época de Salomé con la cabeza de Iocanna. Una razón, desde luego, está en este juego con la perversidad sexual, vamos a decirlo. Y lo de la perversidad sexual, y no sé si hay alguna época libre de ellas, pero lo que tenía bien a 1900 era la obsesión con él. No en parte salió de allí Freud, y Freud no es un perverso sexual, pero es alguien que dijo que eso no es una cosa secundaria. Y sí conviene saber que por esos años el bestseller de la época, el bestseller desde que se publicó en 1903 hasta muchos años después, era un libro de ensayo que se llamaba Sexo y Carácter, de este, vamos a llamarlo filósofo, entre comillas, que era Otto Weininger, que tuvo una vida muy breve, 1880 1903, ¿no? Y bueno, parece que era un chico listísimo, dotadísimo, pero no tuvo demasiado éxito en los pocos años que vivió y además acabó suicidándose en 1903 en la misma habitación donde murió Beethoven, ¿no? Así, de una forma muy melodramática, si queréis. Se suicidó justo antes de que se publicase este libro suyo, Sexo y Carácter, que acabó además siendo el gran bestseller que todos leían,
Schoenberg, Karl Kraus, todos decían, esto es lo más que se ha escrito nunca. Y lo más que se ha escrito nunca venía a defender una visión del mundo que se basaba en el carácter de los sexos, es decir, que hay dos principios en el mundo, el principio masculino y el principio femenino. El principio masculino es racional, es activo, constructivo, el principio femenino es pasivo, es irracional, es más introspectivo. Todo esto necesitaba 800 páginas y mucho lenguaje, vamos a decir, pseudocientífico, ¿no? Pero que en la época podía pasar por científico. Los dos principios, pues el masculino, como veis, tan positivamente valorado, y el femenino tan negativamente, están en combate siempre uno con otro. Sería deseable que venciera el espíritu masculino, y además todas las razas humanas tienen que ver con alguno de estos dos. Cualquier cosa del mundo, desde luego, es una mezcla de los dos, de lo masculino y de lo femenino. Las razas también, la raza alemana aria, por supuesto, es la masculina por antonomasia, la raza judía es justamente la femenina, pasiva y racional. La gracia está en que Udo Weininger era judío y era homosexual, ¿no? O sea, que os podéis imaginar la perversión que hay en el libro. Eso puede ser anecdótico. Lo que yo quiero señalar es, si un libro así, con ese antecedente, tenía tal capacidad de atracción para la sociedad de la época, eso ya dice algo de cómo estaban por lo menos los inconscientes de la gente, ¿no? Y eso podría explicar por qué una ópera como Salomé, que juega con todo eso, podía ser tan atractiva. Sobre todo porque la maestría de Strauss era en combinar esta perversidad sexual con una especie, por así decirlo, perversidad musical, como veis. Me pongo casi como Wagner, pero luego la cosa no la resuelvo, la dejo todavía peor, ¿no? Y la gracia de Strauss, que es lo que probablemente no tenía Mahler, ni tendría ninguno de los que vino después, y lo que le ayudó a tener siempre tantísimo éxito entre la burguesía y la clase media, es la capacidad para combinar toda la innovación musical, toda la audacia para estos sonidos tan disonantes que habéis escuchado con lo teatral, una postura muy teatral. O incluso hay un personaje de ficción, porque es de ficción, que es Adrian Leverkühn, el protagonista de La montaña mágica de Thomas Mann, que como personaje de ficción, según la novela, también estuvo en Graz el día que se presentó la ópera. Y salió en la novela diciendo esto. En el fondo es una descripción muy graciosa de lo que hacía Strauss. ¿Qué talento tiene este hombre? El revolucionario es Strauss, como una persona con buena estrella, descarada y conciliadora. Vanguardismo y éxito nunca fueron de la mano con tanta familiaridad. Afrentas y disonancias en abundancia, que es lo que hace Strauss. Y luego esa manera de transigir bondadosa, apaciguando al pequeño burgués. Esto puede referir tanto a cosas como el Caballero de la Rosa, que viene después, o ciertos episodios de la ópera. Por ejemplo, cuando Salomé baila para Herodes la danza de los 7 velos, que acaba desnudándose, en esta ópera incluso acaba completamente desnuda, lo hace con una música así oriental, que como que le gustaría a la gente, ¿no? El juego con lo oriental, el pseudo oriental. Transigir bondadosa, apaciguando al pequeño burgués y dando a entender que no se pretendía que fuera para tanto. O sea, la ópera es brutal, pero en el fondo eso la ópera tampoco es para tanto. Un éxito, un éxito. O si no, el malvado de Karl Kraus escribió de Strauss: la música del señor Richard Strauss es una mujerzuela que compensa sus carencias naturales por medio de un dominio absoluto del sánscrito. Como decir, este hombre tiene una técnica magnífica, súper desarrollada, con la cual puede compensar su carencia para producir verdaderamente arte, ¿no? Y por eso, más que un genio, es una sociedad anónima, ¿no? Bueno, en parte podía tener razón, porque Strauss se las arregló, pues eso, para mantenerse como la cabeza de la música austroalemana, pues hasta los nazis, ¿no? Luego con los nazis tuvo sus problemas y le sobrevivió, pero en eso no vamos a entrar ahora. Bien, esta sería pues la primera presentación, como veis, del autor que no es vienés, que es solamente bávaro, muniqués, pero que estaba en íntimo contacto con Mahler y que empieza a presentar, por lo menos en obras como esta, mucho el espíritu de la época, ¿no? El espíritu de la época vienesa, esa distorsión de todo lo que era aparentemente bello, ese juego con lo perverso, sexual y musical, solo que en el caso de Strauss, sin llegar a dar el paso para
hacer algo realmente nuevo y distinto, hacer verdaderamente una revolución en música. Quien quizás sí que llegó a dar más pasos fue su amigo, del que hablaremos un poquito más ahora, que es Gustave Mahler, del cual a estas alturas, pues bueno, no sé si hace falta presentar mucho también, menos en este año, que es su centenario. En todo caso, si hubiera que presentarlo, yo lo presentaría por lo que todo el mundo conoce. Y es algo de lo que no es directamente responsable. Mahler era, como esto va a tardar un rato, vamos a ver. Como he dicho antes, también era judío, también lengua alemana, también emigrado a Viena posteriormente. Pues lo siento, que no debe haber dicho eso. Bueno, esto es lo que es más conocido de Mahler. Es tan conocido, pero a la vez tan bello que no dejaría dejar de ponerlo para empezar a hablar de ello.
Bueno, pues mientras el protagonista se despierta, ¿sabéis lo que era esto, no? Ese es el comienzo de La muerte en Venecia, que es otra obra muy de la época, no es de Viena, pues estaba en Múnich Thomas Mann en aquel momento, ¿no? Es del año 1913, y también combina otra vez esta sexualidad mórbida, esta obsesión con la decadencia, con la enfermedad, con la muerte. Podría ser una obra también muy de fin de siglo, aunque no es exactamente vienesa, ¿no? Le falta mucho para ser vienesa. Bueno, y esta Adagietto, que es de la Sexta Sinfonía, quinta, es verdad, no, es que tengo esos, la quinta, estas son las cosas curiosas del arte, no estaba pensado para presentar a un trasunto de Mahler visitando Venecia, como es en la película, sino era un regalo para su casi recién esposa, para Alma Mahler, ¿no? De la que hablaremos enseguida. Hasta llegar ahí, hasta la quinta sinfonía, Mahler tenía, y esto es de 1903-4 creo, tenía ya bastante camino recorrido. Mahler había, como os he dicho antes, nacido en Niglau, fuera lejos de Viena, entre Viena y Praga, había crecido allí. Y sobre todo era famoso como director de óperas. Era tan famoso que había hecho una carrera meteórica para su época y para cualquier época. Desde joven fue ascendiendo y para tener los orígenes que tenía, pues fue pasando por muchos teatros de provincias, luego estuvo en el de Budapest, de allí a Hamburgo. De Hamburgo consiguió colocarse en Viena. Todo esto para significar que era un músico que como director enseguida cautivaba a todo el mundo. Y lo cautivaba de tal manera que prácticamente transformó las costumbres de oír música, ¿no? Observé esta caricatura de aquí abajo, mirando al público desde el podio, porque Mahler fue el que introdujo que en las óperas hay que estar callado y escuchando hasta el final, que no vale interrumpir con aplausos ni salirse de la ópera, como decía Elena, que todavía hacen en Nápoles o algo así. Y el que llegaba tarde no podía entrar directamente. Tanto que el emperador, y eso que el puesto en la ópera de Viena dependía directamente del emperador, era lo más alto que se podía ser en música seguramente en Europa, y Mahler estaba allí dependiendo de la voluntad del emperador, pero también puso esta férrea disciplina de nadie entra tarde en la ópera, nadie le interrumpe. Entonces el emperador se enfadó y dijo, yo creí que la ópera era para divertirse, y este señor me pone aquí como si fuera ir al colegio, ¿no? Entonces, era durísimo como director, lo cual le creó bastantes enemigos, pero le ayudó a triunfar enormemente. De ahí esta caricatura en el podio, o esta otra que también es célebre, que alude a Mahler dirigiendo. Y esto tiene una doble lectura. Por un lado, Mahler parece que como director era tremendamente expresivo, hacía muchísimos movimientos, muchísimos gestos, movía todos los pies, la cabeza, las manos, absolutamente todo. Era un espectáculo ver dirigir a Mahler, de ahí todas estas caricaturas. Pero también tenía el otro lado, que es el que le amargó toda la vida a Mahler, y es el de, ese exceso de gesticulación es algo muy propio de los judíos y de lo meridional. De modo que cualquiera que viera esta caricatura de Hans Lynch, aquí abajo podía ver, más un par de comentarios que hay abajo, que era claramente antisemita, ¿no? Entonces, con esa postura corriente antisemita, que además fue creciendo con los años en toda Europa, como sabéis, Mahler estuvo siempre continuamente confrontado. Lo cual no le impedía ser celebérrimo, tanto que aquí, otra caricatura es Mahler en el altar, aquí y en el podio, ¿no? La misma cara severa en cualquiera de los dos casos, ¿no? Y su celebridad que hacía que el director de orquesta, no solamente de la ópera de Viena, no solamente lo conocía todo el mundo por la calle, hasta los taxistas, sino que si se casaba tenía que salir una caricatura en el pero además como una estrella de Hollywood que como un director de hoy al que en principio no tiene por qué conocer nadie. Lo que pasa es que a Mahler ser director de orquesta le interesaba realmente muy poco. Lo que a él le interesaba era componer. Y para componer a él le interesaba... como vamos mal de tiempo, tenía aquí otra pequeña peliculita donde se habla de la novedad y modernidad de Mahler, quizá luego lo tratemos.
decía que él era director, como director, además hizo una fortuna, pero lo que entrenaba era retirarse en verano a su casita, siempre tenía alguna casita de verano en la cual componía, y componía sobre todo. La técnica es que no he hecho nada. Me lo voy a quitar ya. ¿Se me oye bien atrás? Igual. Sin el eco. No, me interesaba, sobre todo, siempre se insiste en que Mahler, por un lado, es la culminación de toda la música, sobre todo toda la música sinfónica anterior, y el que abre completamente algo nuevo. Me interesaba señalar las dos cosas, antes de escuchar un par de ejemplos, un par de ilustraciones. Por un lado, la enorme importancia que le daba Mahler a la sinfonía. Mahler básicamente compuso sinfonías y ciclos de canciones, siempre íntimamente relacionados, de modo que era fácil conectar uno con otro. Pero el valor para él de la sinfonía, en tanto que decía que tenía que construir un mundo entero. O sea, para él, escribir una sinfonía de algún modo era expresar el mundo en su totalidad. No era escribir una cosa bonita para que suene bien durante un rato, ¿no? Sino que la sinfonía tiene que abarcarlo todo. Es un universo en el cual está todo. Y ahora enseguida veremos cómo está y en qué sentido está. Y es un universo en el cual suena toda la naturaleza, suena todo el mundo y suena la propia alma del compositor. Con esto vamos a tomar algo que en Strauss no estaba y que va a aparecer mucho más en Mahler y luego en los que vengan después. Y es una especie de retorno a la intimidad, ¿no? A lo privado del autor, a la necesidad de estar expresando sentimientos muy íntimos y muy propios por medio de la música, pero unos sentimientos que ya no son los de antes y con una música que ya no puede ser la de antes. En el caso de Mahler, además, por cómo era Mahler y por la vida que tuvo, los sentimientos muy íntimos iban ligados al mundo en su totalidad y a toda la naturaleza. Eso hace, por un lado, que sus sinfonías, si de algo adolecen, es de gigantismo, ¿no? Ya casi todas las de la época, ¿no? Comparada con las de Mozart, que duraban un cuarto de hora, las de Beethoven un poco más largas, y eran muy largas por entonces, pero las de Mahler se acercan a los 70, 80, algunas 90 minutos, ¿no? Y sobre todo la necesidad de que en la sinfonía estuviera expresada, en particular para Mahler, la naturaleza, ¿no? Manuel se pasaba los veranos en la naturaleza completamente aislado, en medio del campo, y quería expresar, veremos enseguida eso ahora en un ejemplo, la naturaleza misma en los sonidos. Pero no una mera descripción de qué bonita es la naturaleza, sino una descripción del universo completo. Y eso también hace que, por lo menos en las primeras, hasta la cuarta, la quinta curiosamente ya no, aunque luego la película lo cambia si queréis, ¿no? Pero hasta la cuarta, para Mahler era importante que la sinfonía no fuera, por así decirlo, música pura, sino que estuviera realmente expresando algo, que cada sinfonía fuera una especie de poema sinfónico donde se está describiendo algo. Toda la naturaleza, un estado de alma, la resurrección, pero en todo caso es una sinfonía que va expresando alguna cosa concreta, o sea que realmente tiene significado. Todo esto realmente no es todavía moderno, ¿no? En cierto modo está en la línea de lo que estaban haciendo muchos compositores por entonces, por lo menos también Bruckner, por ejemplo, que había sido maestro de Mahler. La gracia de Mahler seguramente está en la ironía, ¿no? En la ironía, que es la que hace que uno nunca sabe muy bien en dónde colocarlo. El mejor ejemplo quizá es, a ver si aparece ahora. Bueno, no es el mejor, pero el más asequible quizá, a mi gusto. Vamos a verlo aquí. Escuchad esto, que seguramente habréis escuchado ya más de una vez.
Voy a probar otra cosa. Pero vamos adelante a ver si puedo subo. Sí, pero ahora tienes que empezar a subir. Vamos a ver si... Estoy buscando. Nos preparamos para... Si queréis paramos ahora. Sí, 10 minutos, que vamos de 10 minutos, sí. a